Último momento. Rompe el silencio Javier Baños, abogado de la familia de Brenda. Ya lo tenemos a Javier. Del otro lado, Javier, muy buen día. Muchas gracias por estar del otro lado. ¿Qué tal? Muy buenos días, Sofía, Ernesto. ¿Cómo les va? Un placer hablar con ustedes esta mañana. ¿Cómo andás, Javier? Igualmente. Recién hablábamos con Diego Estorto Sí. y había una diferencia entre ustedes, vos como defensor de la familia de Brenda, él como defensor de la familia Morena, que nos hacía referencia si esto era o no era un cártel. Para vos, ¿por qué es un cártel, si lo es? A ver, yo no digo que lo sea, digo que a esta altura incipiente de la investigación no se puede descartar ninguna posibilidad, Sí. ninguna hipótesis delictiva. A ver, yo distingo estas dos situaciones. Por un lado, lo que tiene que ver con este homicidio agravado, con todos los condimentos, con todas estas características espeluznantes que hemos visto a través de los medios de comunicación y que prácticamente está cuasi esclarecido. El doctor Arribas ha trabajado muy bien, la unidad funcional de investigación con especialidad en homicidios del Departamento Judicial de la Matanza ha hecho un trabajo creo que brillante. Ya hay 7 personas detenidas, 2 prófugas, se están recibiendo las últimas 2 declaraciones indagatorias en el día de hoy. A partir de las 11 de la mañana se empezaron a recibir, con lo cual te diría que si están las 4 personas que estaban presentes en el momento del hecho al cometerse estas atrocidades, si están individualizados los 2 autores presuntamente materialmente responsables de este hecho, si están las personas que trasladaron a las chiquitas en la camioneta, si están los acompañantes, si están individualizados y secuestrados los vehículos, si se están realizando una gran multiplicidad de tareas de investigación, como los allanamientos que mencionaban ustedes, prácticamente es un hecho que está esclarecido. Habrá que aguardar un poco más, un poco menos, hasta que estas personas sean detenidas, porque es muy difícil mantenerse prófugo de la justicia en este momento. Sí. Sí, hoy hubo hubo allanamientos durante la noche, la madrugada, pero esta mañana hubo allanamientos en la Villa Zabaleta y hubo 2 detenidos. ¿Usted tiene en detalle quiénes son esos detenidos? ¿Forman parte de la banda? ¿Estuvieron directa o indirectamente involucrados en el triple crimen? A ver, esto es primero que es materia de investigación que está muy reservada, está actuando con mucho hermetismo y con mucha razón el agente fiscal, porque esto puede comprometer la investigación, pero básicamente tendrían que ver con las personas que transportaron a las chicas y el auto que hizo de culate, ese vehículo Fox que se secuestró anoche en uno de los allanamientos, Sí. con lo cual están directamente vinculados. O sea que estamos hablando de ese tal Diego, amigo de Florencia, ¿es uno de los detenidos? Presuntamente es una de las personas que estaba en uno de los vehículos que hacía de culata y que acompañó a las víctimas en el trayecto hacia esa trampa mortal que terminó con este desenlace, ¿no? Realmente trágico. Ahora, distingo estas dos situaciones. Sí. Uno, lo que tiene que ver con el delito de competencia ordinaria, es decir, el homicidio atroz y aberrante por donde se lo mire, que está siendo muy bien investigado por el doctor Adrián Arribas en el ámbito del Departamento Judicial de la Matanza y en el ámbito también de la justicia ordinaria del Fuero Criminal y Correccional. Y otro, lo que tiene que ver con las responsabilidades hacia arriba, porque nadie se puede creer realmente que ese muchacho que se encuentra prófugo, ¿no?, sea el jefe de un cartel o de una banda. Pequeño de J. narco. El pequeño J, Sí. claro, con ribetes o con derivaciones internacionales. Con lo cual, acá hay otro tipo de responsabilidades que va a tener que ser analizada después de averiguar qué es lo que pasó con este homicidio, que, insisto, está prácticamente esclarecido. Después de esclarecer el homicidio y de que la gente que participó en ese homicidio, que fue cómplice, que fue instigador, que fue encubridor o que fue autor material de ese hecho, pague lo que tiene que pagar, después en paralelo se tendrá que investigar las responsabilidades en el orden federal, en la justicia federal. Por eso yo creo que en los próximos días vamos a tener que hablar seriamente de una definición de competencia parcial o total hacia la justicia federal en lo criminal y correccional. Ahora, doctor, hace un ratito hablamos con Diego Estorto y él nos mencionaba que en determinados casos, quizás en Argentina, nos debemos un gran debate con respecto a la pena de muerte en crímenes tan crueles. ¿Usted coincide? Sí, mirá, cuando vos a un papá de una nenita de 15 años le decís a tu hija la secuestraron con otras 2 chiquitas y le fueron cortando los dedos uno por uno, la torturaron,
le infligieron el máximo dolor que se le puede infligir a una persona, le hicieron ver venir la muerte y después la mataron, y eso lo filmaron, y eso lo pasaron en vivo frente a varios espectadores de una banda para aleccionar a soldaditos de una supuesta organización criminal organizada. ¿Cómo le podés explicar a ese padre que existe una pena que pueda compensar el dolor que está sufriendo como ser humano? Es inconmensurable, o sea, directamente no hay una pena, no es cuantificable la pena. Cuando vos hablás no se puede reparar. De la determinación judicial, cuando vos hablás de la determinación judicial de la pena, es decir, la pena tiene dos finalidades. Por un lado hay una razón de justicia en la imposición de una pena y por otro lado se necesitan razones de prevención especial general positivas y negativas para imponer una pena. Acá la justicia para reparar este caso, o sea, es inconmensurable. O sea, no hay manera de poder reparar este daño que se hizo con estas chiquitas. Filosófico, y después, ¿no? Porque también uno se pregunta si es el Estado el que podría quitarle la vida a un ser humano en cuestión de... Porque se lo quitó a otra persona, ¿viste? Es no, pero acá es la complicado hazaña la que está, me parece. Sí, pero una cosa que se quite la vida entre seres humanos, otra cosa que el Estado tenga la potestad de quitarte a vos la vida porque cometiste un delito. Es bastante complicado, es un debate que va a generar igual a mí, Lu, perdón, debate. Estaba escuchando al doctor Baños, a Javier, y me impacta que dos abogados, vos, Diego Estorto, y vos, en esto tengan cierto parecido, ¿no? Que dicen, mirá, es tan horroroso lo que está pasando que con la pena tradicional de la justicia argentina no alcanza. ¿Qué es lo que está diciendo vos, Javier, o no? A ver, yo la escuchaba, Sofía, es un debate filosófico. Yo no digo que en este caso haya que imponer una pena de muerte, porque obviamente que existe un principio elemental en el derecho penal, que es la irretroactividad de la ley. Lo que yo digo es que cuando estamos frente a hechos de estas características, con tanta perversidad brutal, con una maldad que excede largamente la maldad natural del ser humano, uno se pregunta si no hay que volver a discutir seriamente en los ámbitos académicos y en los ámbitos institucionales en donde hay que discutir estas cuestiones, que son el Congreso de la Nación, ¿no? Porque ¿cómo le pones freno a esto? ¿Cuáles son las necesidades preventivas especiales, positivas de un sujeto que realiza un crimen con semejante grado de perversidad? O sea, ¿qué grado de resocialización o de recuperación o de reeducación podés esperar de un sujeto que cometió semejante barbaridad? Doctor. Con lo cual acá lo único que podés tener en cuenta son las necesidades preventivas especiales negativas. ¿Cómo neutralizás ese peligro? Sí. Y además estamos hablando, y en esto es donde disiento con el doctor Estorto, que ojalá me equivoque y ruego a Dios que yo me esté equivocando y que esto no tenga nada que ver con un cartel de narcotráfico, que creo que claramente lo tiene. Ojalá me equivoque, porque si no le ponemos un límite inmediato a esta situación, Argentina se va a transformar en un baño de sangre. Las muertes no las vamos a contar de a 3 o de a 4 o de a decenas, sino de a decenas de miles. Esto hay que ponerle un corte inmediato. Las autoridades tienen que tomar conciencia. No es un problema de la provincia de Buenos Aires o de la nación, es un problema que nos afecta a todos, a la sociedad, a las autoridades, a las instituciones, nos afecta a todos los argentinos como país, porque no queremos convertirnos en esas sociedades donde estamos acostumbrados a este tipo de delitos, donde en Argentina no lo estábamos, en Argentina no pasaban estas cosas. Mira, tengo experiencia, he trabajado muchos años en el Poder Judicial, he trabajado como fiscal, trabajo desde hace algún tiempo como abogado de la matrícula, he visto un montón de crímenes, pero jamás he visto una cosa tan horrible. ¿Fue lo peor que viste, Javier? Con estas características, donde el grado de sadismo, absolutamente, donde se torture y se mate a 3 chiquitas, a una nenita de 15 años en vivo, y se lo filme, eso no lo vi nunca. Doctor, lo entiendo, adherimos por supuesto a sus palabras. Ahora, usted vuelve a instalar la versión del video y de que hubo gente que lo vio, valga la redundancia, en vivo. Digo, ¿es así? ¿Hubo un video? Porque recién lo escuché y lo dijo. Estorto nos dijo que no. Estorto nos dijo, lo que no está en la famosa frase, no lo dijo él, lo dije yo, pero él dijo sí, es así. Lo que no está en el expediente no está en el mundo. ¿Está en el expediente ese video? A ver, hay muchos testigos que declararon bajo juramento que han visto ese video. Es materia de investigación. Yo insisto, si esto fue así, estamos frente a un grado de sadismo que no tiene... Sí.
precedentes en los anales de la Igual es jurisprudencia lo que argentina. aclarábamos A ayer ver, que decía el en principio, ministro. cuando una persona declara bajo juramento, yo tiendo a creerle. O sea que ese... Pará, El ministro de pero Seguridad Javier, de la pará un provincia poco. de Buenos El Aires. ministro Para hablaba de ponerlo testigos, blanco ¿no? De sobre que estaba el negro. video. Para ponerlo blanco sobre negro. Es Sí. un dato clave. Para mí también, Estorto nos dijo lo que no. Ese video no existe porque no está en el expediente. Ahora bien, vos me decís, mirá, hay un montón de testigos Claro. que Sí, lo declaran que dice haberlo el ministro. visto. Por lo tanto, bueno, pero por lo tanto existe... La pregunta es otra. Perdón, la pregunta es otra. Perdón, siguiendo con esto, Ernesto. La pregunta es, doctor, ¿hay un montón de testigos que dicen haber visto el video o están ocultando su presencia en el lugar del crimen? Y se escudan en el video. Mirá, te vuelvo a repetir, en un momento tan incipiente de la investigación no se puede descartar ninguna hipótesis, ninguna posibilidad. Ahora, si esto es así como lo indica una de las hipótesis más altas, más probables de la investigación, que el crimen se cometió de la manera en que fue difundido por los medios de comunicación, es decir, que se torturó y Sí. se ultimó a 3 menores, a 3 adolescentes, a una nenita de 15 años, con todas las características perversas que rodearon a este episodio, que no hay palabras para describirlo, y bueno, esto amerita que se vuelva a debatir en los ámbitos, insisto, institucionales, en donde se tienen que debatir estas cuestiones. Por supuesto, la pena máxima, la pena capital, porque no hay manera de reparar este daño. Mirá, me parece interesantísimo lo que está diciendo Javier, porque mirá, hay dos diferencias entre tu relato y el relato que nos hizo a nosotros el doctor Estorto y el que hacés vos, Javier Baños, abogado de Brenda, Diego Estorto, abogado de Morena. Los dos concuerdan en una sola cosa. Hay que rever la posibilidad de que haya pena capital en Argentina, que es pena de muerte. Pero ¿en qué se diferencia? Esto se lo aclaro a la audiencia que nos está viendo ahora, Javier. ¿En qué se diferencian? Estorto dice que para él no es un cártel, son unos jóvenes sanguinarios que por propia voluntad hicieron esto. Tranzas. Vos dijo. decís, no, hay que ver la hipótesis del cártel. Segundo, lo que vos decís, el doctor Estorto dijo, no hay referencia hacia un video que hayan filmado el homicidio de forma tan sanguinaria, en donde le amputaron los dedos, etcétera, la torturaron, le hicieron pedir que la maten, etcétera, que es lo que vos contabas. Y vos decís, sí, ese video existió porque hay muchos testigos que refieren haberlo visto. Pongo esto porque es importante que se sepa que es uno de los caminos de la investigación. Así es, Javier. A ver, mirá, las diferencias no son tantas. Bien. En primer lugar, ojalá que yo me equivoque con relación a lo de los cárteles y tenga razón el doctor Estorto. Ojalá Dios quiera que tenga razón él y que yo no la tenga. Pero permitime dudar. Sí. Permitime dudar de si no hay una organización Ahora, delictiva doctor, transnacional detrás de Doctor, decir que este es un crimen crimen atroz, porque no aberrante. estábamos acostumbrados en un homicidio triple. Sí. Y por otro lado, la cuestión de los videos, bueno, será materia de investigación. Ahora, si hay 3 personas que bajo juramento dicen que vieron esos videos, y también permitime dudar sobre su no existencia. Sí, sí, claro. Yo creo que pueden haber existido esos videos y si vos me das a elegir, es una conjetura, es una inferencia que yo la tengo que lanzar al aire en este momento, en una investigación que, insisto, es incipiente y no ha sido ni de lejos agotada. Yo creo que el video existió. Ojalá no haya existido el video, ojalá no hayan carteles de narcotráfico detrás de este hecho aberrante, y ojalá estemos solamente en presencia de un homicidio atroz con todas estas características aberrantes, y que de todas formas merece la discusión en la que coincidimos con el doctor A Estorto. ver, Sí. doctor, porque hay muchas preguntas. Sí. Tami. No, es que quería debatir en este tema con usted. Decía que este es un triple crimen que nunca se ha visto y además los femicidios en el contexto de narcocriminalidad en la provincia de Santa Fe han sido cuantiosos, han sido crueles también. De hecho, tenemos el caso de Lucía Pérez, de Marta, que es su mamá, que ha hablado... Creo que se cortó. Que ha hablado... está manejando. Marta, su mamá, había hablado de narcocriminalidad y de crímenes narcos y lo que le pasó a Lucía ha tenido una crueldad aberrante que incluso la misma justicia no dio con sentencia de justicia. Entonces, no es la primera vez que las mujeres pasamos por esto. No, para nada, pero tenés razón. Pero lo que dice No, Javier, no. lo que dice A Javier, ver. pará, Javier, que Ok. estoy aclarando lo que vos decís y lo que dijo Estorto. Sí. Vos tenés más de dos décadas
más de 2 décadas seguro de abogado. Yo digo 3, pero no quiero decir tu edad. Pero pongamos, tenés más de 3 décadas de abogado. Bueno, 30 años, 28 años de Poder Judicial, 15 de fiscal y 5 como abogado. Por eso. 33 años de ejercicio de la profesión. Por Dijo eso, que entonces, fue el peor caso que por eso, vio. y lo que decís Torto y lo que decís vos, más allá de lo que señala Tamara, que es verdad, Mi persona es que por- la crueldad y lo sanguinario que fue este crimen no lo vieron nunca en sus años de experiencia. ¿A vos te pasa lo mismo? Yo no lo vi también? nunca. No, Yo no lo vi nunca. yo digo que sí, claramente Ahora- que sí. En el caso de Lucía Pérez, la crueldad que sufrió Lucía sobre su propio cuerpo fue terrible. Ni Mar del siquiera Plata. no, No, voy a no, sí, recordar no, detalles. espera, pero Pero él tiene dijo que ver con el el caso- sello narco, ¿no? Pero él dijo que él, No, o sea, no, yo, no. Javier, te interpreté A como ver. que vos, era en tu experiencia personal, que a vos nunca te había tocado. No solamente en mi experiencia Ok. personal. Yo no he visto nunca que se agarre a una chiquita de 15 años y se le corten los dedos uno por uno y se la filme mientras se la está haciendo sufrir, Doctor. mientras se la está torturando y que además se mate a otras 2 chiquitas. Es decir, yo no vi un hecho con estas características de perversidad brutal que se filme y que Claro. se le pase a otras personas para que lo vean en vivo. Ahora, ojalá tenga razón el doctor Estorto y ese video no exista y la situación no se haya dado Sí. de esta manera en que supuestamente presumimos que se dio y no haya carteles de narcotráfico detrás de este hecho aberrante. Es un Doctor. crimen aberrante no solamente por las características, sino por el mensaje mafioso que hay detrás de este crimen y que se le quiso dar a toda una banda delictiva o a toda una eventual organización delictiva. Perdón que nos hacemos Sí, la señal de la cruz porque sí. estamos pasando, yo No, no estoy no, manejando, está yo bien. dije que estaba manejando, yo estoy Yo también de hago lo acompañante, mismo. pero estamos pasando por iglesias, por eso Yo hago lo nos mismo hacemos la señal de la también. Es Hago lo mismo, no te clarísimo. preocupes. Hago lo mismo, no te preocupes. Doctor Luciana le habla. Esta pregunta se lo hago como abogada. Estas personas, estos testigos que dicen haber visto el video, ¿ellos se conocen entre sí? Porque una de las formas de confirmar si el video es cierto o no es que a través de la declaración de los testigos den los mismos detalles sin siquiera conocerse. Bueno, en principio es materia de investigación, son Ok. testigos de identidad reservada, son testigos de oídas, que aportan datos, que aportan información a un proceso que son muy útiles, sobre todo en estos momentos incipientes, y que después hay que ver si ratifican sus declaraciones, por ejemplo, de cara a un juicio oral. No nos olvidemos que la investigación penal preparatoria lo que hace un fiscal es junta elementos de convicción para ver si tiene un caso para ser llevado a juicio. La prueba en sentido estricto se produce en un debate oral, en el marco de una audiencia oral pública y contradictoria, respetando la inmediación. Ahora lo que tenemos son recolección de elementos de investigación para poder disponer, como se han dispuesto, una multiplicidad de medidas cautelares, como son las detenciones, como son los allanamientos, como son los secuestros de eventual material probatorio que va a ser utilizado hipotéticamente en un juicio oral. Este caso claramente va a pasar a la fase de juicio oral, y después la prueba en sentido estricto se produce en un debate. Ahora, doctor, me parece muy interesante el punto y el análisis en cuanto a su interpretación en cuanto al video. En ese caso, en el caso de que el video haya existido, que tomemos en cuenta las declaraciones verdaderas de los testigos, que son varios que dicen que lo vieron, ¿por qué se hizo? Y claramente, si existió ese video, es un mensaje mafioso de cara a bajar una línea a toda una cédula que pertenece a una agrupación delictiva mucho mayor, insisto, y esto tiene que ver con la con la potencial existencia de otras redes de narcotráfico, con ribetes no solamente en la nación argentina, sino en otros países, y esto es lo grave, y esto es lo peligroso, y esto es lo que nos tiene que llamar la atención, porque no queremos que Argentina se convierta en esos países en donde estamos acostumbrados a contar las muertes por decenas de miles, como ha pasado, por ejemplo, en México, que es un desastre. Argentina era un país de tránsito. Si Argentina se pone en el lugar de estos países en donde se instalan los carteles de narcotráfico, y nos vamos a arrepentir nosotros y se van a arrepentir todas las futuras generaciones. Hay que ponerle un corte inmediato a esto. Si todas las instituciones del país no trabajan en forma mancomunada y actúan de acuerdo a la gravedad de la situación, no lo vamos a poder frenar. No lo vamos a poder frenar. Entonces hay que actuar ahora o va a ser demasiado tarde. Eso es lo que me parece a mí, y en esto es lo que diciendo con todo respeto,
con la muy aceptable opinión de mi colega Storto. Ojalá, insisto, y Dios quiera que yo sea el que esté equivocado y que él sea el que está en lo cierto. ¿Cómo te va, Javier? Le damos continuidad a la información con nuestros compañeros, el Pampa y Lili, que ya están en el piso. Y yo te quería recordar algo que me parece que vale la pena recordar. ¿Saben quién fue la primera persona que dijo todo lo que está diciendo Javier Baños con respecto al narcotráfico en la Argentina? ¿Saben quién fue? El Papa Francisco. Fue en Crónica. El Papa Francisco. Ah, sí. El Papa Francisco lo dijo. El Papa Francisco lo habló en el año 2013. Dijo que había que impedir que la Argentina se convirtiera en un territorio narco y que veía una mexicanización. Le salieron todos a insultarlo, a decirle cualquier cosa. Tuvo que pedir disculpas porque México los mexicanos se sintieron dañados por este comentario. Pero díganme ahora si esas palabras del Papa Francisco no fueron proféticas. Que alguien se anime a decirme ahora que las palabras del Papa Francisco hace más de una década no fueron proféticas. Nadie. Es difícil, difícil. No sabemos con qué rebatírtelo, además. Nadie me lo puede decir. Y coincido con lo que dice Javier. Javier, ¿cómo estás? Acá Lili Caruso, como te dijo, y el Pampa, que vamos a seguir. Gracias por esto. Hola, chao. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Muy bien. Gracias por tu tiempo. Quiero el pase, no, por favor. Tengo 5 minutitos más. Claro, decíamos esto y coincido yo con Ernesto en lo que dice. Y repetimos varias veces acá con el Pampa y lo dijimos. Cuando el Estado no está, el narco entra y es casi una regla que esto pase. Digo, y evidentemente ustedes lo ven. Vos lo viste ya desde tu función anterior, creo, ¿no? A ver, cuando el Estado se corre, el lugar que no ocupa el Estado lo van ocupando las organizaciones delictivas, lo va ocupando primero el desempleo, la marginación y después el narcotráfico, se empieza con el menudeo y se terminan en estos hechos aberrantes de estas características que se sabe dónde empiezan pero nunca se saben a dónde pueden terminar. Yo entiendo que claramente fueron A ver ahí. Francisco, que era un gran que era un gran conocedor además de la historia argentina y de su patria, con lo cual es triplemente calificada la opinión del Papa Francisco. Acá hay bolsones de pobreza, hay lugares, hay barrios, hay villas donde el Estado ha abandonado su función primaria. El Estado no puede dejar abandonado al azar a grandes sectores de la población. Estamos hablando de un 60% de pobres, gente viviendo debajo de la línea de pobreza, más de 10 millones de indigentes. Es una situación que si se la deja seguir, va a pasar lamentablemente lo que dijo el Papa Francisco y me parece que ya está pasando. Había una frase de León Bloy que fue citado por el Papa en una de sus homilías que decía: cada vez que quiero saber las últimas noticias, cierro el diario y abro el Apocalipsis. Bueno, espero que esto no sea así, que no suceda así, pero lamentablemente está sucediendo. Chavo, te pregunto, me parece importante para remarcarlo. ¿Hay 2 nuevos detenidos? Te escuchaba hace un ratito con los chicos. ¿Está confirmado que hay 2 nuevos detenidos que tienen que ver con ese auto? ¿El Fox? Pampa, querido, los 2 nuevos detenidos, uno son Florencia, la que detuvieron ayer, y el otro, hasta lo último que yo sé, que fue hasta un ratito que me pude meter en el sistema, era esta persona que venía de acompañante en el vehículo Fox, que era el que hacía de culata a la cabeza. ¿No? El amigo de Florencia. Claro, entonces, claro. Con lo cual, supuestamente también viajaba el tío en ese vehículo, con lo cual, prácticamente, insisto, el homicidio en sí parecería que estuviera esclarecido. Parecería que Osorio y el pequeño J son los autores materiales, que las 4 personas que estuvieron viendo cómo se cometía ese crimen atroz y aberrante. Sí. Osorio y pequeño J habrían estado en la casa entonces. Habrían estado en la casa y serían los autores materiales de este sadismo inusitado, de esta crueldad a la que no estábamos acostumbrados a ver en la República Argentina. Y después, por supuesto, las personas que colaboraron haciendo el pozo, que está imputado a título de encubrimiento, las personas que trasladaron a las víctimas hasta esta trampa mortal y las personas que venían en el vehículo que hacía las veces de culata, estando estos 2 prófugos que son las personas que tienen mayor responsabilidad. Ahora, el homicidio en sí
Esto para Sí. mí está prácticamente esclarecido, ha hecho un trabajo muy bueno el fiscal Adriana Rivas del Departamento Judicial de La Matanza. Sí. La unidad funcional de investigación ha trabajado muy bien. Ahora, me parece que esto no termina en un homicidio agravado con todas estas características aberrantes que todos ya conocemos. ¿Y por qué Me decís, parece que hay que Javier? seguir investigando. ¿Hay algo más Y- que no te cierra en todo esto y incluso Y en bueno, los detenidos? es la discusión o la pequeña diferencia, que no es tan pequeña, ¿no?, que tenemos con el doctor Estorto. Él dice esto es un homicidio y hay que investigar el homicidio y punto, y se terminó acá. Y yo digo, hay que seguir investigando para arriba, hay que ver las conexiones con el narcotráfico, hay que ver las conexiones con la delincuencia transnacional, hay que ver las conexiones con el crimen organizado y por supuesto que si hay responsables a esos niveles, no van a estar en los lugares donde se hicieron los allanamientos. Están viviendo en otros barrios, en otros lugares y quizás en otros países. Bien. Bueno, a mí hay algo que no me termina así de cerrar, digo, y es la participación de Florencia, justamente. A ver, Javi, un segundito, porque hablando de Florencia hay novedades con ella. Espérame un segundito, vamos a esta placa. Último momento. Primicia de Siempre Noticias. Trasladan a Florencia con chaleco antibalas. Las coartadas de la sobrina de Sotacuro. Y está allí trabajando en vivo, en directo, Camila Barral. Hola Cami, buenas tardes, contanos. Sí, acaba de ingresar Ibáñez a prestar declaración indagatoria frente al fiscal Arribas. Estaban viendo este fuerte operativo por parte de la policía en la zona completamente cortado. En el interior ya se encontraba Sotacuro y ahora se suma Ibáñez. ¿Sí? Ambos obviamente van a prestar declaración indagatoria. Hace un rato llegó el abogado que los representa a ambos. Dijo que Ibáñez iba a declarar y que Sotacuro no lo iba a hacer. Sí, en principio no iba a declarar. Un detalle que